Les damos la bienvenida a Para No Olvidar, y es que hoy queremos platicar con ustedes sobre acontecimientos que han marcado la vida de las mujeres para poder tener una participación política paritaria. Seguramente ustedes en las noticias y en los próximos tiempos estarán viendo mucho esto, no solamente a través de las candidaturas, sino también hacia los cargos de poder que ocupamos las mujeres. Y es que hay que pensar en que ha habido fechas fundamentales para que nuestra participación a través de las distintas luchas de las mujeres sean posibles. Nada más para tener en cuenta, en el 47 tuvimos una primera participación para el voto a nivel local. Es hasta el 53 que lo podemos tener de nivel nacional, pero hasta el 2019 es que se implementa el principio de paridad. ¿Pero de qué hablamos cuando decimos paridad política? Bueno, pues quédense con nosotros en Para No Olvidar. Qué gusto estar con mis amigas historiadoras de nueva cuenta para poder hacer este proceso de revisión histórica. ¿De qué hablamos cuando decimos paridad? Pues hablar de paridad es una de las muchas formas en las que el Estado busca resarcir esta deuda histórica tremenda que se sigue teniendo con las mujeres. Es además un primer momento para reflexionar qué es el poder, cómo se ejerce el poder y hasta cuestionarnos por qué nuestro sistema político tiene este gran rostro patriarcal. Yo también diría que es muy importante pensar en la paridad como un derecho. A partir del 2019, cuando se hace la reforma constitucional, tenemos esto consagrado en la Constitución, lo que significa, primero, que no se puede echar atrás tan fácilmente y además que las mujeres tenemos derecho a tener una representación que vaya de acuerdo con nuestra demografía, porque somos más de la mitad de la población y habíamos sido históricamente excluidas de la ciudadanía. Entonces, hoy vamos a platicar de cómo fue ese largo camino para tener este derecho constitucional de paridad. Sí, a mí me gustaría agregar que justo es pensar en una política más equitativa, y eso obviamente tiene repercusiones económicas y culturales que también me parecen muy importantes. Y pues no sé, justo como decía Carla, creo que siempre habíamos sido partícipes en actos políticos, pero nunca se nos había reconocido como agentes. Entonces me parece muy bueno tener esta conversación para recordar cómo sí habíamos estado ahí, pero no se nos había reconocido como ciudadanas hasta pues el siglo XX, ¿no? A mediados del siglo XX. Sí, que es una lucha histórica, ¿no? O sea, que no es algo que se nos ha dado, como también vemos frecuentemente en redes sociales, ¿no? Ahora que ya esto se vuelve constitucional, pues también se pone en el debate y todo el mundo opina y todas y todos tenemos como algo que sentir al respecto y pareciera ser como un regalo o una moda, ¿no? Cuando pues vamos a ver que no, que hay una lucha histórica detrás de este proceso, ¿no? Oigan, y antes de que nos adentremos en esas profundidades históricas, por favor, compartan con quienes nos están viendo ahorita cómo actualmente podemos ver puesto en práctica la paridad política. La paridad política se ejecuta a través de los lineamientos que emite el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos. Los partidos políticos para los cargos de elección popular tienen la obligación de candidatear a el mismo número de hombres que de mujeres. Si por alguna situación hay un número impar en los cargos que están contendiendo, siempre el número mayor va a ser el de mujeres. Es decir, hay un reconocimiento de la exclusión histórica y desde ahí se ejecuta la paridad en los cargos de elección. Pero la paridad también tiene que ver con los cargos que hay en los diversos espacios de poder para las funcionarias. Por eso tenemos ahora presidentas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Instituto Nacional Electoral, en el Banco de México. Es decir, es un proceso político en el que participan tanto quienes contienden como todas las ciudadanas. Y es que ustedes dijeron al principio también algo importante, entender a la paridad como un derecho, no una concesión, no favores, y es que en ocasiones también dentro del debate que se ha generado en redes y en muchos otros espacios han dicho como, ay, ¿por qué entonces les están dando estos cargos? ¿Solo porque son mujeres? Como si hubiera un entendido de que es una concesión y que hubiera menor
capacidad y trayectoria de las mujeres que ahora están llegando a las candidaturas y o cargos públicos. Sí, no, eso es algo que no se pone nunca en tela de juicio cuando se trata de hombres, ¿no? Yo pienso en muchos de estos casos en los que ha habido candidaturas que se han dado por este principio de paridad, o bien que vemos de repente que la hija o la esposa o, bueno, alguna mujer, ¿no?, vinculada directamente con funcionarios públicos, gobernadores, etcétera, pues también va de candidata, ¿no? Pero esto no se cuestiona cuando son hombres, ¿no? Tampoco. Entonces, o sea, no se investiga todo ese bagaje, ¿no? O esa trayectoria o toda la cadena de nepotismo que puede haber, ¿no? Cuando también hay cargos asignados de esa manera, ¿no? Cuando nunca se cuestiona si un hombre tiene o no tiene la capacidad, ¿no? Entonces, esto es como constantemente, bueno, decir, bueno, pues es que es la esposa, bueno, pues es que es muy fácil, bueno, pues cuáles son sus credenciales, ¿no? Es tener constantemente que demostrar, como lo han hecho o como lo hicieron desde el principios del siglo XX, en el caso mexicano específicamente, pero como se hizo desde que se empezó a discutir de ciudadanía y sobre derechos políticos en el siglo XVIII, ¿no? Porque peor si son mujeres jóvenes, ¿no? También hay que hablar de la violencia política en razón de género. Cuando hay candidaturas de mujeres se empieza a hacer una mala fama, ya como lo menciona Tamara, e incluso se llegan a caer en estereotipos donde se las acusa de cualquier tipo de situación, ¿no? Como que hizo algo para llegar al poder cuando realmente no. Y yo creo que tendríamos también que empezar a hablar históricamente, ¿no? Colocarnos en el hecho de que en todas las naciones occidentales en donde se impone el liberalismo, las mujeres fueron excluidas de la ciudadanía y eso derivó en la Revolución Francesa. Sí, en 1789 tenemos el primer documento donde nos reconoce a los hombres libres, que se llama la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero no se reconoce a la mujer. O sea, parece que no somos parte de la sociedad, ¿no? Y tiene que llegar Olympe de Gouges, que me gusta bastante porque llega como un poco irónica a decir, bueno, si nosotras sí podemos ser enjuiciadas o tenemos que pagar impuestos, o sea, formamos parte para ciertas cosas de la sociedad, ¿por qué no nos están reconociendo nuestra ciudadanía y también el ejercicio político que podemos hacer, ¿no? Es ya hasta finales, hasta la última década del siglo XVIII, donde ella lo va a, pues sí, a mencionar, ¿no? Y ya de ahí vamos a ver un lento progreso en cómo nos vamos a organizar para, pues, empezar a exigir nuestros derechos. En el caso de México también es bastante, pues, entorpecido en esas épocas este proceso, pero sí tenemos a las mujeres, como había dicho, activas dentro de los movimientos políticos del país. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que con Díaz, Jiménez y Muro era una normalista que estaba constantemente, pues, diciendo, Díaz, hay que derrocarlo, ¿no? Hay que organizarnos en contra de él. Y ya después también van a haber otras manifestaciones que vamos a poder ver, sobre todo en el siglo XX, cuando se empiezan a organizar los movimientos feministas en el país. Claro, y es que a inicios del siglo XX también en nuestro país hay un acontecimiento hacia el sur, en específico en Yucatán, en donde se ven muchísimo más progresistas que no solamente en lo largo y ancho de la República Mexicana, sino incluso a nivel internacional nos estaban poniendo el ejemplo las mujeres feministas organizando los congresos, Carla. Sí, hubo 2 congresos feministas en 1916 y es bien interesante porque ya se utiliza la palabra feminismo como un movimiento emancipador propio de las mujeres. Se tiene que entender en su contexto político porque en su momento fue el gobernador del estado, Salvador Alvarado, que era un constitucionalista, o sea, estaba del bando de Venustiano Carranza, quien llama a las maestras de la entidad para que participen y discutan cuál es el proceso que tienen que seguir para su emancipación. Y entonces, entre otros temas, discutieron el del derecho a votar y ser votadas. Y es muy interesante porque hubo diferentes posturas. Había algunas maestras que decían que era un derecho que tenían que tener solamente a ejercerlo, pero no a ser votadas, o que solamente las madres podrían realizarlo, o incluso quienes dicen que no es momento para hacerlo. Es una discusión muy profunda que tomó mucho tiempo y por eso vemos que hay un paso entre 1916, cuando se dan estas discusiones con estos 2 congresos, y hasta el 53, cuando ocurre finalmente la
reforma constitucional que les da a las mujeres este derecho a nivel federal. Pero una cosa ya para terminar, si se da en este momento es porque está por elaborarse la constitución política que nos rige hasta la actualidad. Los propios constituyentes lo discutieron muy brevemente y hubo muchas peticiones. Es decir, el movimiento feminista sufragista, que es el movimiento pionero del feminismo contemporáneo, es el de estas mujeres que se levantaron para decir: hay una injusticia en nuestra exclusión. Y esa exclusión es la que justamente estamos paliando, estamos revirtiendo con la paridad política. Sí. Y hablando de constitucionalistas, pues yo no puedo evitar pensar en Ermila Galindo también, ¿no? Una mujer a quien admiramos muchísimo. La amamos. ¿No? Y que bueno, en 1917, justo en este contexto, ¿no?, del constituyente, va a enviar una propuesta, ¿no?, donde pues se diga: oigan, tenemos que legislar, ¿no?, para estar allí incluidas las mujeres también. Ni siquiera se discute, ¿no?, específicamente esta propuesta de Ermila, y aún así, cuando ya se promulga la Constitución, ella sí se lanza como candidata, ¿no?, a diputada federal. Obviamente pues no fue electa, eso no pasó. Sin embargo, se vuelve muy mediática esta candidatura, ¿no? Y a pesar de no estar ejerciendo el cargo público, pues bueno, también se pone a discusión, ¿no? O sea, eso también es lo importante cuando hablamos de representación, cuando hablamos de estas participaciones, pues bueno, es también llevarlo a la polémica, a la discusión, ¿no? Y que se hable de ello en escala, como en ese caso fue nacional, ¿no? Y pues bueno, además Ermila con una larga trayectoria, ¿no? O sea, ella fue muy cercana pues a Carranza, como secretaria particular, y va a estar detrás de impulsar la ley del divorcio. O sea, va a ser un personaje sumamente importante para la historia del siglo XX, Ermila Galindo. Y pues bueno, van a venir estos congresos, ¿no? O sea, no solamente es esta lucha y bueno, ya, ¿no?, la Constitución y tal, sino que sigue habiendo congresos durante los 20s y los 30s, ¿no? Sí, y justo también comienzan a insertarse como diputadas o estar en las discusiones, sobre todo municipales en un principio, pero ya en los 30s, en el 35, vamos a tener también otro programa, o bueno, otro grupo de mujeres que se organizan, que es el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Y bueno, es bastante interesante hablar de ellas porque son un montón. Podemos decir que más de 80 grupos de mujeres organizadas, miles de mujeres que entonces se están insertando en la política, que las une el querer ser partícipes de la ciudadanía y que se les reconozca para puestos políticos o dentro de toda esta organización que tenemos como Estado. Y pues me parece también bien interesante que haya esta discusión con el presidente Lázaro Cárdenas, en el que pues se van a estar teniendo constantes diálogos con él, pues para poder estar exigiendo nuestro derecho, ¿no? Una de las impulsoras de este frente va a ser conocida como Cuca García, que va a ser también un personaje muy querido por las mujeres, y vamos a tener también bastantes pues mujeres que nos van a representar, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero también vamos a tener una magistrada que va a estar diciendo, bueno, yo con Lázaro Cárdenas estoy ocupando este puesto, pero ¿qué pasa en el país mientras las mujeres no pueden votar? Y al final sí se reconoce, Lázaro Cárdenas reconoce y piensa darnos la ciudadanía para ejercer nuestro derecho al voto, pero nunca por razones muy complejas también de la situación que estaba pasando en el país y lo que convenía o no políticamente, pues nunca se publica en el diario oficial, lo cual pues complica un poco las cosas y hace que se entorpezca un poco este proceso. Pero también quisiera que recordáramos en qué contexto estábamos. O sea, Lázaro Cárdenas está teniendo bastantes proyectos, pero también sigue habiendo una disputa entre la izquierda y la derecha, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, que en los 30s, cuando en España se cede el voto a las mujeres, pues ellas votan por la derecha. Entonces, justo vamos a tener como la derecha en México empieza a decir, bueno, las mujeres van a respaldarnos, ¿no? Van a querer seguir con estos valores del hogar, de los que se habla constantemente. Almazar va a decir, bueno, ellos me van a apoyar, entonces yo voy a utilizar el derecho al voto de la mujer como propaganda política, ¿no? Y tal vez aquí ya lo habíamos dicho, pero no está de más recordar que pensaban que las mujeres iban a ir a votar con respecto a lo que les dijeran sus maridos, o que justo le iban a dar un respaldo a la derecha, y
que no estaba prohibido en la Constitución que las mujeres, o sea, se les prohibiera la ciudadanía, pero tampoco era explícito. Y es de esa herramienta de donde se agarran para justo a través de la historia seguir favoreciendo a los hombres. Eso es muy importante aclararlo porque solamente hay un breve lapso en el que eso ocurre, que fue entre la expedición de la Constitución de 1917 y cuando sale la Ley Electoral de 1918. Fue por eso que Ermila Galindo se postula. Yo estoy convencida de que lo hizo con una intención propagandística, que ella sabía que no iba a llevar a buen puerto ese proyecto, pero lo que sí hizo fue atraer a la prensa para que hablaran de ese tema. Y sobre el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, yo quisiera acentuar que desde mi punto de vista es la organización feminista más importante y más grande de toda nuestra historia. Agrupó a mujeres de todos los signos políticos, había mujeres comunistas, revolucionarias, católicas, conservadoras. Y comunistas. Sí, juntas. Y ahí es maravilloso porque el liderazgo lo tenían las comunistas. Cuca García, que es la líder del Frente Único, era del militante del Partido Comunista Mexicano y por eso incorporó en la agenda del Frente una serie de demandas que no iban solo en el camino del derecho al voto, sino también hablaba, por ejemplo, de terminar con la carestía de vida, de acabar con la pobreza y de luchar contra el imperialismo yanqui. Qué cosas más de izquierda, revolucionarias como esas que planteaban en su momento las del Partido Comunista Mexicano. Me parece impresionante porque justo que se junten para defender esto desde diferentes perspectivas y también recordar que había mujeres que no lo querían, ¿no? O sea, también ver qué tan importante es el diálogo entre las mujeres y lo importante que fue que nos agrupáramos para podernos organizar, porque justo creo que eso te va abriendo puertas o vas viendo distintas perspectivas, lo cual nos puede ayudar actualmente. ¿Y qué pasaba, por ejemplo, las católicas? Había católicas al lado de las comunistas ahí luchando por el derecho al voto, pero también tenemos a las otras que dicen, no, es que no es momento. No es momento. Es no que estamos preparadas. Eso que mencionas y que ya mencionabas de la España, de ese momento, de la República y de estas pugnas, a mí me hace pensar en este diálogo de Margarita Nelken con Dolores Ibárruri, que era una súper comunista, pero que incluso siendo comunista no consideraba que las mujeres deberían de sufragar, ¿no? Entonces estas discusiones entre las españolas nos hacen pensar todo este tema a nivel internacional. Pensemos en que si bien nuestro país otorga el voto y las mujeres lo hacen efectivo en el 55 a nivel federal, lo hace un año antes a Argentina, lo hacen Estados Unidos en 1920, lo hace Cuba en el 34, otros países así lejanos como Bosnia y Herzegovina lo hacen en el 49, y eso no solamente nos lleva a pensar en esta cuestión del sufragio, sino también en los espacios de toma de decisiones. Ya que estábamos hablando de ancestras, y a mí me gusta este concepto, no tal vez antropológico, pero de ancestras como esas mujeres que están en estas fotos históricas y que nos dieron tanto y que siguen dándonos tanto, pienso también en Griselda Álvarez, ¿no? La primera gobernadora en un estado tan, no sé, multifacético como lo es Colima, ¿no? Cercana a Guadalajara, que ella primero es senadora de Guadalajara y que se avienta un diálogo tremendo con López Portillo porque ella quería ser gobernadora y él le dice que lo decide el pueblo. Déjelo usted que lo decida el pueblo, y tiene el valor de contestarle, de decirle al pueblo, esto ya está hecho y ya decidió, ¿no? Y además es una mujer que estudia desde letras españolas, que es además artista y poeta, que se propone leer la Constitución por glosa. No, ella llegó a la gobernatura en el 79. En el 79, del 79 al 85, pero es un parangón tremendo. Es importante porque ella llega en el contexto de una nueva ola feminista, que son las mujeres que ya se agrupan en México y en muchos países alrededor de la consigna lo personal es político, que empiezan a hablar de liberación sexual. Griselda Álvarez tiene poesías eróticas maravillosas, tremendas. Ella habla de libertad sexual y bueno, ya nos saltamos un poquito a los años 70, pero sí creo que es muy importante en esta línea cronológica, ya nada más muy rápido, decir que las mujeres votan por primera vez en el 55, que quien emite esta reforma es Adolfo Ruiz Cortines, quien por cierto, esa es una de sus promesas de campaña. Él dice, ya es momento que las mujeres voten, y al segundo día de su presidencia lanza esta reforma constitucional. Pero también porque en el 52 las mujeres ya se habían reunido en el Parque
18 de marzo y le estaban exigiendo a Ruiz Cortines que hiciera efectiva una de sus banderas de campaña, ¿no? También hay que poner ahí. Lo apoyaron parte muchísimo, así como apoyaron, rebelde. hubo mujeres pro alemán, quien fue Miguel Alemán el que lanza la reforma del 47 del voto local, también hubo mujeres en la campaña de Adolfo Ruiz Cortines, porque las mujeres han estado participando políticamente siempre. Sí. Y como y ya en decías, distintos bandos. Ajá, y lo han Por hecho supuesto. a través de las calles, ¿no? Mítines, Por exigiendo, supuesto. creando diálogos con quienes tenían el poder en ese momento. Entonces también me parece muy importante recordar eso para pues ver los medios que hemos utilizado históricamente y seguirlos ocupando. Y para entender también la paridad política es muy importante pensar en las cuotas. En nuestro país lo que ocurrió fue que las autoridades tomaron la decisión de ir por lo que se denomina vía rápida, que es meter sanciones a los partidos políticos para que nominaran a mujeres a las ¿De qué candidaturas. año estás hablando ahí? En el 96 se impone la primera, que es como por la buena voluntad de los partidos, y resulta que los partidos se lo pasan por el arco del triunfo. Entonces, paulatinamente van imponiendo sanciones a los partidos. Primero era 30-70, o sea, 30 mujeres, 70% hombres, luego cambia a 60-40 y en 2014 se da la reforma que ya habla de 50-50. Esta reforma es una cuota o acción afirmativa. Eso es muy importante diferenciarlo. Se llama acción afirmativa porque la idea es que sea temporal. Se creía que obligar a los partidos pues iba a ser nada más como en lo que se empujaba la participación de las mujeres. Por eso es tan importante la reforma que pasa en 2019, porque se llega a un consenso de que no basta con una acción afirmativa, que esto tiene que estar planteado en la Constitución. Por eso es muy importante que cuando vemos estos debates que son tan intensos de las mujeres que participan políticamente para ser candidatas, y hay quienes dicen en la opinión pública que es una dádiva, que es un regalo, que no se lo merecen, decir, por supuesto que se lo merecen porque es un derecho constitucional, no solo de la que está contendiendo, es un derecho constitucional de todas nosotras porque tenemos derecho a la representación Y política. que también tienes que los partidos políticos están obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a acciones de este tipo, no es opción. ¿Y qué cambia también cuando una mujer gobierna? O sea, que las mujeres tengan cargos de poder y que sea público. Bueno, eso es algo interesante también de poner sobre la mesa, ¿no? Porque el hecho de que una mujer gobierne no implica necesariamente que realice acciones en materia de género, ¿no? Es lo que esperamos, pero no necesariamente va a pasar, porque las mujeres somos muy diversas, ¿no? Eso también es importante. O sea, cuando hablamos de feminismo y hablamos de esta lucha específica, es de eso, una lucha específica, ¿no? Las mujeres luchamos desde muchas aristas, ¿no? O sea, sí hay feminismo, lo podemos ver históricamente, pero hay muchas más luchas de mujeres por muchas otras más causas y, bueno, cuando llega una mujer al poder, lo que esperamos es que, pues bueno, realice acciones en materia de género, por supuesto que sí, pero eso también lo esperamos de los hombres, ¿no? Así es, Y pues bueno, esa sería nomás La que manera sí. de ir concluyendo. Yo quisiera decir que pues no hay que dejar de hacer críticas, pero siempre es una mayor crítica a las mujeres por saber si nos merecemos estar en ciertos lugares, ¿no? O sea, yo creo que la crítica tiene que ser en general a cualquier persona que ostente un puesto político. Claro. Pero justo a mí me parece que sí cambia bastante en cuestiones, para empezar, simbólicas, ¿no? De dónde nos vemos y qué espacios ocupamos las mujeres y qué es lo que podemos hacer para nosotras. Eso por un lado, y también cambia económicamente y culturalmente, o sea, vuelve a los espacios que ocupamos y también las ganancias, los recursos, cómo administramos, todo eso sí tiene una implicación cuando gobiernan las mujeres, que quizás, vamos a decir, todas son distintas, pero claro que cambia. Que también pone en jaque un poco al poder político en su forma patriarcal de verlo, ¿no? Que son otras formas de llevar a cabo esta cuestión de la organización de la sociedad, pero que también incluso se pueden seguir repitiendo estas prácticas tremendamente patriarcales, tremendamente opresivas. Tenemos representantes que votan, por ejemplo, en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, y es ahí donde se abre un interrogante, ¿no? Yo quisiera recuperar en este momento en que muchísimas de las mujeres que nos están viendo son feministas, porque el feminismo por primera vez en la historia es un movimiento masivo, vanguardista, de alto nivel, decir que vale mucho la pena recuperar los discursos de las feministas de principios de este milenio, porque ellas nos alertaban sobre lo que implicaba la perspectiva de género dentro del feminismo en un sentido muy amplio. Decían que era una especie de descafeinar
el discurso feminista que es emancipador y es de izquierda. Y en estos momentos resulta que la perspectiva de género lo pueden aplicar tanto gobiernos de izquierda como de derecha, pero el feminismo es de izquierda. Por eso yo prefiero recuperar la palabra feminismo por encima de lo que le llaman perspectiva de género. Sí, bueno, que ahí lo podríamos discutir también. Largo y tendido. ¿Cómo? Digo, largo y tendido. Para una segunda sí, temporada. Sí, pero también me parece muy importante justo retomar a las izquierdas porque algo está pasando con el movimiento feminista que también tenemos que ser muy críticas. Los movimientos feministas o los movimientos de mujeres con los que hay que ser muy críticas y en cómo se están utilizando los discursos de esta larga lucha. Pues hasta aquí llegó este tema sobre paridad política. Díganos qué piensan, qué también dudas les surgen y ahí estaremos en contacto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.